y Jesús en su ministerio haciendo milagros, haciendo con poder, mostrando quién es Él, pero sin quererlo hacer obviamente, Él mostrándose como el Mesías enviado. Pero recuerdan esto y no se nos tiene que olvidar, la intención de ver al Mesías de los discípulos y la gente que iba alrededor de Él no era la que nosotros tenemos. Y eso es bien claro incluso cuando Jesús anuncia el reino de Dios, porque aún anunciando el reino de Dios, si nosotros ponemos atención, los discípulos le dicen, ¿y quién se va a sentar al lado tuyo? No estaban hablando del cielo, estaban hablando de aquí, de Israel. ¿Y quién se va a sentar al lado tuyo cuando se establezca el reino de Dios? ¿Por qué lo mencionan de esa manera? Creo que no se los había dicho, pero porque hasta antes de que se establecieran los reyes en Israel, había una teocracia, y esto es, Dios gobernaba sobre Israel, y esto era a través de profetas, ¿sí? Entonces, cuando ya en los tiempos del profeta Samuel, la gente quería ver a su rey, dice, danos un rey. Y Samuel pues, habla con Dios, ¿no? Dios habla con Samuel y le dice, dale su rey, pero realmente Israel hizo a un lado a Dios como el gobernador, aunque siempre ha sido, ¿no? Él gobierna sobre todo, pero entonces vieron a Saúl y bueno, ya saben cómo comenzó la historia de los reyes. Pero cuando dice Jesús, el reino de Dios se ha acercado y ellos están esperando que esa teocracia reaparezca, ¿no? Nuevamente dependemos de Dios y se va a establecer aquí el reino y aquí es donde va a estar el trono y Jesús va a gobernar y nosotros también junto con Él. Y los ojos no se despegan del piso, siguen estando en el piso. Y están viendo cosas tan importantes como que Él les avisa, voy a ser entregado, me matarán, pero voy a resucitar el tercer día. Y dicen ellos, pues, mira, no entendemos bien de qué se trata o no queremos entender, pero ¿qué te parece si nos vas diciendo quiénes van a estar ahí ayudándote, ¿no? ¿Quiénes van a estar contigo? Y dice, bueno, miren, déjenme traerles un niño. Abraza al niño, dice, así como es, que si quieren ser grandes, tienen que ser como este pequeño. Tienen que ser los servidores, tienen que estar al pendiente de lo que necesitan los demás, tienen que estar para dar amor, para atender a los demás. Este va a ser el mayor, ¿no? El que sirva a los demás. Les dice esto. Y entonces sigue mostrando estas, a través de ejemplos, lo que Él les quiere decir, pero no entienden. Les digo, en Lucas quedó escrito que tenían velado el entendimiento, en Marcos que ellos se entristecían y en Mateo que ellos se entristecían cuando escuchaban esto y en Marcos los discípulos simplemente como que se bloqueaban, ¿no? O sea, todo junto es, mira, nosotros vamos por todo, te venimos siguiendo y no entendemos eso de que te vas, pero nosotros queremos ver libre a Israel, aquí vamos contigo. Y le dice, y aparece un tema más antes de los versículos que vamos a ver. Pero Jesús, vimos que otros andaban hablando en tu nombre y echando demonios fuera. Les dijimos que no lo hicieran porque no son del grupo, de la banda, del equipo, no son de Jesus Team, diríamos en estos tiempos, ¿verdad? El equipo de Jesús. Entonces, dice, si están hablando en mi nombre y haciendo las cosas en mi nombre, ellos creen, no se lo prohíbas, déjenlos que vayan adelante. Es más, déjenme decirles esto. Y ahí vamos a comenzar a leer lo que vamos a ver ahorita. Versículo 42 al 50, Evangelio de Marcos, capítulo 9. Dice Jesús esto, ya lo leímos la semana pasada, lo vamos a leer nuevamente, hoy vamos a enfocarnos en estos versículos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿ya están ahí? Sí. Que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a orar. Y Padre bueno, Padre eterno, gracias por darnos este tiempo en tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos dirijas en lo que hayamos de entender, retener y vivir cada día, Señor. Te rogamos que nos reveles tu palabra para que la podamos ver claramente, entender que viene de ti, que fue emanada de tu boca, fue la que inspiró a aquellos hombres a escribir lo que dejaste dicho, Señor. Y que lo veamos, Señor, como necesario para crecer conociéndote a ti y para vivir para ti, Padre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, te rogamos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues llegamos a este punto, ¿no? En donde, si recordamos, si vemos el primer versículo que dice, cualquiera que haga tropezar uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Nos recuerda al versículo 37 ahí mismo, donde utiliza también a un niño, lo abraza y lo da de ejemplo. Y si ustedes me escucharon la semana anterior, les decía que muchas veces nos quedamos con la idea de que, es que hay que ser como niños inocentes. No, tenemos que ser como se les consideraba a esos niños en ese tiempo, sin valor, menospreciados porque aún no producían, y todo era en base a lo que puedes dar tú, ¿sí? Los niños eran sin valor, las mujeres eran sin valor, los enfermos eran sin valor, todos aquellos que tuvieran, los discapacitados eran sin valor, todos aquellos que no contaran para los hombres. Por eso es que muchas veces ustedes pueden leer en la Biblia, eran tantos hombres sin contar mujeres y niños, pero también comían, tenían bocas y demás, también se contaban al final de cuentas, pero los que eran considerados productivos eran los que se les daba más peso, y Jesús dice, no, ustedes los van a considerar de esta manera también, como a estos niños. ¿Por qué? Porque esta secta, porque así era considerado los cristianismo y aquellos que seguían a Jesús como una secta más, porque de hecho a los fariseos era una secta, los saduceos, que eran los contrarios de los fariseos, eran otra secta, y cuando aparece el cristianismo son otra secta, no en el concepto necesariamente que nosotros tenemos hoy de sectas, falsos enseñanzas y demás, sino como otro grupo religioso que se levantó y que aparte era menospreciado por la mayoría de la gente. Entonces, dice, tienen que ser como estos niños para entender esto, para recibir esto. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí y recibe al que me envió, dice ese versículo 37. Pero en este versículo 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos niñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Qué les está diciendo? Va a ser mucho de lo que les dije la semana pasada, pero quiero enfocarme más con versículos bíblicos que nos muevan a entender la intención tan grande que Dios quiere dejar a través de Jesús ahí acerca de nuestro cristianismo. Aquí Jesús les está hablando a los discípulos, les está hablando a los seguidores, les está diciendo a ellos, a los cercanos, les está diciendo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos que creen en mí, no les está hablando a fariseos, no les está hablando a escribas, no les está hablando a los que no creen en Dios, le está hablando a los que creen
en Dios, los que creen en Jesús, pero que pueden estar queriendo verse muy celosos cuando aún Jesús les tiene mucho por decirles, mucho que mostrarles a través de su Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque viene de los temas anteriores, que ya le están diciendo a la gente, tú no vienes con nosotros, tú no hables de Jesús, ni siquiera promuevas a Jesús. Dicen, no, no es así, no es así. Tenemos que tener cuidado nosotros, dice Jesús, tienen que tener cuidado ustedes de no ser esa piedra andante, en vez de ser un eslabón que traiga reconciliación con Dios a los no creyentes o a aquellos que se han apartado de la fe. Podemos ser unas piedras de tropiezo andantes por todos lados, y en vez de mostrar amor, mostrar juicio y separación entre la misma fe. Y eso les dice Jesús, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, así seas muy devoto, muy creyente y vayas a la iglesia cada domingo y tengas todas las versiones de la Biblia en tu casa o en tu programa de computación, así ofrendes bien o seas muy constante en todo. Si tú haces tropezar a la gente con tu devoción, el mejor lugar para que tú estés es en el fondo del mar, y para asegurarnos que te quedes ahí atado con una piedra de molino. Me ponen la fotografía de la piedra, no, solamente para darnos idea, ¿no? La piedra, el molino es una base de piedra y arriba la piedra de molino la tiene que mover este burro alrededor. Obviamente rueda porque de otra manera sería muy complicado moverla, porque una piedra de ese tamaño, a comparación de la persona que está ahí, es fotografía real, pero está muy pixeleada, pesa 2 o 3 veces lo que ese hombre. Dice, para asegurarnos de que tú en el fondo del mar es el mejor lugar en el que puedes estar para no poner tropiezo a los demás, vamos a amarrar una piedra de molino para que no salgas de ahí. ¿Quién lo dice esto? Lo dice Jesús, lo dice el mismo que muestra compasión para la gente, y Él les predica la palabra y les lleva arrepentimiento, Él les provee y les multiplica el pan, la comida y demás, y les dice a los creyentes, ten cuidado de no ser esa piedra de tropiezo. No, que no seamos esa piedra de tropiezo de los hermanos, sino que recordemos que el ministerio, como lo vimos la semana pasada, ¿quién recuerda el tema de la semana pasada? ¿El ministerio de qué? De reconciliación. Y no sé, ya lo podemos quitar, ¿sí? No sé si algunas iglesias que ponen ese nombre estén conscientes de que la reconciliación es hombre con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación, promover el que conozcan a Dios, que vean la esperanza que hay en Él, y la reconciliación con Dios, y obviamente se va a manifestar también en una reconciliación entre los hombres, que sin Dios realmente es muy difícil, es muy complicado mostrarnos amor, mostrarnos respeto, sobre todo en estos tiempos. Pero en Cristo las cosas son diferentes. Pero esto es lo que nos muestra el primer versículo. Dice, que Dios, así como lo dice Jesús, a cada uno de los creyentes los ve por igual. No es si tienes 10 años o 50 años. Ya una cosa diferente es hablar de los bebés de 40 años de la iglesia y que siguen siendo bebés y se les tiene que seguir dando lechita, porque definitivamente no han llegado a la madurez en Cristo, en la que deberían ser ya maestros y enseñar lo que dice la palabra. Es complicado eso, pero estábamos viendo en la semana precisamente, un pastor decía, es tan triste, pero es tan triste, pero tan triste que solamente en el cristianismo, ¿sí? En la fe, es en el único lugar que te permite, que te permites tener 10, 20, 30, 40, 50 años de experiencia y no saber nada. Y no saber nada. Dice, si eso lo haces, dice, escoge, es un pastor americano, pero dice, escoge cualquier profesión, cualquier actividad, cualquiera. Y él ejemplifica la de albañil, ¿no? O trabajador de construcción en Estados Unidos. Imagínate
que empiezas a trabajar en la construcción y te acercas a aquella persona que tiene 30 o 40 años haciendo lo mismo. Y le dices, oye, pues yo voy empezando, quisiera que me enseñaras. No, no te puedo enseñar, yo no sé nada tampoco. ¿Cómo no sabes nada? No, no sé nada, pero tienes ya 30 años trabajando en esto, pero realmente no he aprendido nada. No te puedo enseñar nada, hay que buscar a alguien más que te guíe. Dice, si te escucha el jefe, dice, primero te va a decir qué has hecho durante este tiempo, ¿no? Por eso no hemos avanzado en lo que estamos haciendo. Y segundo, ¿qué creen que pueda pasar? Si alguien ha escuchado a Trump en sus programas o en lo que ahora dice, you are fired. Tú estás despedido. ¿Por qué? Porque no has hecho tu trabajo. Pero en el cristianismo no es así. Ahí dice, puedes llegar nuevecito y decir, hoy me dijeron que tú tienes 30 años, 40 años de cristiano. Quisiera tener un mentor, puede ser tú mi mentor. Oye, no puedo. ¿Por qué? Porque no sé nada tampoco. No te puedo enseñar nada. Y ni de teología, no, de historia de la iglesia, no, de nada. Entonces, ¿qué has hecho durante 30, 40 años en la iglesia? Dar amor, mucho amor. Sí, eso sí, podemos dar amor. ¿Por cuál amor si ni siquiera lo conocemos? ¿Cómo damos amor si ni siquiera conocemos qué es el amor de Dios? ¿Sí? Y ahí dice, solamente en la iglesia, en el cristianismo, es donde nos permitimos ese tipo de cosas, cuando deberíamos, dice la misma palabra, deberíamos ser ya maestros y tenemos necesidad de que vengan a darnos cucharaditas de comida. Entonces, esto es muy importante verlo aquí porque Jesús lo está diciendo. Y dice, entre ustedes mismos, tengan cuidado de no ser de tropiezo entre ustedes mismos, de no ser los que pierdan a los hermanos, los que pierdan a aquellos que vienen queriéndose acercar a Jesucristo, a conocer al único que les va a dar una esperanza real para sus vidas. Porque si no, el mejor lugar para cualquiera de nosotros que fuera de tropiezo sería en el fondo del mar, amarradito a una de esas piedras de este tamaño, para asegurarse de que quedáramos en ese lugar. Dice Jesús, ¿en base a qué? A todo lo que les está diciendo. Se trata de amar, atraer, de mostrar a Cristo, de ser los discípulos que entienden el arrepentimiento y lo han ejercitado, el arrepentimiento, y se han dado cuenta que han recibido perdón de Dios y lo mismo quieres compartir a los demás. No quieres, o sea, si el afán de nuestro es compartir a un Dios que sana y a un Dios que provee y a un Dios que multiplica y sin decirles, pero necesitas arrepentirte, pues nos quedamos con una media verdad. Es más, con un cuarto de verdad tal vez, porque primero es el arrepentimiento para llegar a estar, para llegar a recibir esas promesas de Dios. Y ahí nos quedamos, pero Jesús habla más para especificar esto, pero vamos a ver unos versículos acerca de este tema. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos están participando, pero solamente uno se lleva el premio? Pues tú, dice, corre de tal manera que lo obtengas, que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Por qué dice que de todo se abstienen? Porque está hablando de competencias, de las competencias de lucha en ese tiempo. Entonces no podían comer cualquier cosa, no podían beber cualquier cosa, no podían hacer cualquier cosa, sobre todo en que tenían ciertos reglamentos para poder llegar con todas las fuerzas e intenciones al combate. Dice, ellos van por una corona que de todos modos se va a deshacer, se va a perder, pero nosotros vamos por una incorruptible. ¿Cuánto más nos tenemos que abstener de cosas que no convienen y de pelear, correr una buena carrera, pues viendo a Jesucristo al final, viéndolo a un lado, llevándonos y viendo al principio donde Él nos rescató, nos dice a correr.
¿Cuánto más tenemos que hacer eso, no? Dice así, versículo 26, que ya yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, yo no voy corriendo porque vi que todos iban corriendo, no estoy peleando solamente a ver si le pego a algo, sino ya voy con toda la intención de que sé que voy a encontrar. Voy por la vida eterna, voy por mi Señor, voy por Jesucristo, voy por Dios. Yo quiero verlo cara a cara. ¿Sí? Sino que golpeo, y para esto es lo que hago. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque todos llegamos de alguna manera a entender la salvación, pero se nos hace muy complicado el compromiso para con Dios, de estar, de buscarlo, de hablar con Él. ¿Quién oró hoy en la mañana? Que levante su mano. Recuerden, saben lo que es pecado y saben cómo se añade el pecado, ¿verdad? Cometiendo más pecado. Entonces, imagínate, es el día del Señor y no oras para buscarlo. ¿Y quién oró más de 1 minuto? Se las pongo fácil, más de 1 minuto. ¿Crees que tienes algo que decirle a Dios hoy? ¿Por qué no lo hiciste? Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Estoy en una carrera. Necesito, mira, cuando van en un maratón, aquí hay seguido maratones. Cuando van en un maratón, si pretende esa persona que está corriendo el maratón llegar sin tomar una sola gota de agua, se va a morir en el camino. ¿Sí? No solamente van a llegar calambres, sino va a llegar una descompensación hidroelectrolítica tremenda al grado que el corazón puede fallar. Bien, tienen que estar tomando bebidas con electrolitos durante el transcurso de los 42 kilómetros o si es medio maratón, el medio maratón, 10 kilómetros, tienen que estar recibiendo algo necesario. Si bien van ocupados en lo que van haciendo, tienen que estar recibiendo para poder llegar. Con una intención. Creo que les di el ejemplo hace 2 o 3 semanas de una persona que iba ya prácticamente inconsciente, pero sabía que tenía que cruzar la meta, iba arrastrándose y la querían levantar y no se dejaba, aunque estaba prácticamente inconsciente, solamente respondiendo automáticamente para llegar, porque ve la meta. Pero necesitaba algo más, ¿sí? De esa manera, así dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque es necesario que esté en esa condición para poder obedecer a Jesucristo. Si no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado y de repente me paro a los 10 kilómetros, a los 20 kilómetros y volteo y digo, ustedes no van a llegar. Mira nada más cómo vienes, no vas a llegar, y ya me pasaron, ¿verdad? Pero sigo criticando a los demás y hablando mal de los demás y diciendo, y yo parado en medio de la carrera en vez de seguir adelante sin voltear a ver a los demás, sino corriendo mi carrera, peleando mi batalla, buscando el contrario, hacer lo que también se han visto en esas carreras. Veo que alguien va cayendo, me le acerco. Y si acaso no lo quiero cargar hasta el final, bueno, lo acerco donde le puedan dar algo de agua y que pueda seguir adelante, porque yo no pude dárselo o ayudarle. En vez de pararme y burlarme de ellos, pararme y serles de tropiezo o decir, no, este no me va a ganar, este tampoco me va a ganar. Paz, paz, paz. Habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque ¿dónde creen que terminará ese que termina en el fondo del mar con la piedra de molino en el cuello? Pues ahí en el fondo del mar, ¿no? ¿Dónde terminará? Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia, ¿y qué? Dice aquí. Hebreos 12.
¿Ya está? Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Despojémonos de todo aquello que nos estorba y del pecado que está alrededor nuestro. Ahí está, ¿sí? En forma de tentación. Ustedes, una pregunta. A los ojos de Dios el pecado es malo, pero lo malo es que no es insatisfactorio muchas de las veces, es muy atractivo. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí o no? La mayoría del pecado es atractivo, muy atractivo, nos lleva a desearlo. Y es por eso que necesitamos a Jesucristo para resistir esas cosas. Tenemos que detenernos, tenemos que estar llenos de Él, porque ahí está todo alrededor nuestro, todo el mundo gira en torno a nosotros y es atractivo y muchas veces se ve como necesario y muchas veces se ve como que se ve incluso hasta de Dios muchas cosas. Pero si va en contra de su palabra y me va a apartar de Él, créame, no es conveniente. Pero seguimos en la carrera. Dice en el Salmo 119, versículo 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Con guardar tu palabra. ¿Nada más el joven? Todo el mundo, pero les digo, a veces creemos como padres o como jóvenes, a los que son jóvenes, que la Biblia pudiera haber una versión para jóvenes, una versión para mayores y una versión para más mayores, ¿sí? Y si tú ves la versión para los niños, a menos que sea la de solamente cuentitos y historias cortitas, tú ves una Biblia para niños, la abres, caray, te llevas una sorpresota, porque es la misma que tenemos nosotros, es la misma. Entonces buscas una para jóvenes y ¿qué te vas a encontrar? Exactamente lo mismo, ¿sí? Es por eso que es necesario que los jóvenes estén en el servicio, siempre sí, en todas las iglesias. Si tienen un grupo de jóvenes, qué bueno que haya oportunidad de tener un grupo de jóvenes, pero ¿tienen que estar en el servicio? Sí. ¿Por qué? Porque la instrucción bíblica es la misma siempre. Y si ya tienes más de 10 años, créeme, entiendes lo que dice Dios, sí lo entiendes. Y es para ti, joven, para ti, joven adulto, para ti, adulto joven, para ti, para todos es la palabra de Dios, es la misma, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, y nosotros también. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no, ¿qué? Pecar contra ti. Es la misma instrucción para ellos que para nosotros, la misma instrucción para todos los hijos de Dios. ¿Sí? Guardar los mandamientos, conocer a Dios, conocer a Jesucristo, entender que nos ha sellado con el Espíritu Santo para poder hacer esto y no desviar nuestra vista, no bajar la vista y empezar a ver si los demás hacen bien o no hacen bien su parte como cristianos, sino yo hacerla y buscar apoyar, ayudar o servir a aquellos que, si Dios me muestra que necesitan más, o incluso tal vez yo mismo recibir a un hermano y el consejo, la exhortación, e incluso hasta la disciplina que Dios pueda traer a mi vida, porque todo eso es con el fin de acercarme más a Dios, de hacerme más cercano a Él. Pero después de que dice esto Jesús, si volvemos a el Evangelio de Marcos capítulo 9, da ejemplos muy precisos acerca de lo que puede estar pasando y puede afectar esta acción como cristianos, como creyentes en Cristo, como hijos de Dios. Y dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, ahí es diferente. ¿Qué dice? Sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien, ¿qué quiere decir Jesús aquí? ¿Que te corte las manos, los pies y te saque los ojos? Obviamente no va a suceder así. Hay algo que se le llama en la interpretación bíblica, bueno, de las cosas que decía Jesús, hipérboles, y es realidades aumentadas para que te des cuenta de la importancia que tiene para tu vida lo que Jesús o lo que Dios está diciendo, ¿sí? Al igual que la repetición de cosas, también cuando has repetido muchas cosas, muchas instrucciones, hubo un solo tema que se repite, pon atención a ese tema porque tiene que ser muy preciso en tu vida. Y aquí repite varias veces acerca de cómo podemos estar pecando con nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, y la instrucción es: tienes que quitar eso que te ocasiona el pecado. Pero si nosotros vamos al capítulo 7 de este mismo evangelio, en el versículo 21, después de que Jesús habla acerca de lo que realmente contamina al hombre y que no es lo que entra por su boca, sino lo que sale del hombre, llega al versículo 21 y dice cosas muy interesantes, muy importantes y que tienen que ver con esto. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, cuando unimos estas dos cosas, ¿qué quiere decir? Si tu mano te es ocasión de caer, de robarle, de golpear, de robarle a alguien, de golpear a alguien, de maltratar a algo, a alguien, de abusar de alguien, quítate la mano. ¿De dónde viene el problema? Te puedes quitar las dos. ¿Y de dónde viene el problema? ¿Vas a cambiar el corazón con eso? ¿Con cortarte las manos? No. ¿Qué pasa con el pie? Pateaste a un pobre perrito y eso es tan doloroso en estos tiempos. En el Face casi linchan a la gente por eso, pero bueno, pecaste con tu pie. ¿Te tienes que cortar el pie o de dónde salió esa patada? De nuestro corazón. Porque ahí es donde comenzó todo. Ahí es donde comenzó el problema. ¿Qué pasó cuando mis ojos permitieron como hombre ver a aquella mujer y entonces me vinieron las cosas a la cabeza y demás? O mujeres también, la codicia que entra por los ojos y demás, ciertas cosas. ¿Me tengo que arrancar los ojos para no codiciar o para no pensar cosas que no vayan de acuerdo a lo que Dios dice? O pues me tendría que arrancar el cerebro, ¿no? ¿Creen ustedes? Porque de todos modos las ideas van a estar ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Son los ojos los culpables o de dónde viene el problema? ¿De dónde? Del corazón viene el problema. ¿Qué dice aquí Jesús? Bueno, dice primero, entiende el problema y entiende la magnitud. Te estoy ofreciendo vida eterna y la vida eterna, para eso estás destinado, para llegar a la vida eterna, pero también puede ser el infierno donde termines. ¿Sí? El infierno, te doy una probadita, pequeño ejemplo de qué es lo que va a pasar allá. Y te dice, el infierno de fuego no se apaga y el gusano no muere. Vas a estar en sufrimiento perpetuo, siempre. Lo veíamos la semana pasada. Ahí se puede terminar. Si nosotros no nos apartamos de lo que nos separa de Dios y recordamos que nuestro corazón es engañoso y tiende a cometer no errores, pecados a diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Los produce
al 100%, eso sí, los pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es mi condición. Buscar satisfacerme a mí mismo. ¿Y cómo voy a dejar estos? Dios es amor, así que esto también es amor, por eso me aferro a estas cosas. A la pareja extra fuera del matrimonio, a la mujer buscando otra mujer, hombre buscando otro hombre, es más, buscando animales en estos tiempos, o simplemente no hacer caso a lo que Dios te quiere decirte como hombre, como mujer y cómo tienes que ser. A no robar, a no blasfemar, a no mentir, a no esto, no aquello, y el corazón produce. Si nosotros pudiéramos tener una camarita en la cabeza que registrara todos nuestros pensamientos diarios durante las 24 horas del día, incluso dormidos, y que al final de semana lo pudiéramos reproducir, qué tan honroso sería, o sea, que Dios lo pusiera ahí, después lo sacara y estuviera Dios sentado a un lado de mí. Ven, siéntate, mira, déjame pasarte la película de lo que hiciste o pensaste esta semana. ¿Qué sentirías, qué pensarías de un lado de un Dios santo? De todo lo que pasó por tu mente. Y dije, gracias Señor, ¿verdad que sí soy santo? Yo también. Sí, no necesita de Jesucristo, ¿te das cuenta? Yo todo lo que hice bien. Mi mente me traiciona, mi mente tiende, mi boca no saca la maldición, pero mi mente, hasta las que no se han escrito, ya están ahí por cualquier cosa. Las intenciones, los deseos y demás, ahí están, porque están en el corazón. ¿Y sabes qué dice el dicho, no? La ocasión hace a quién. La ocasión hace al ladrón. Y la ocasión hace a muchas gentes también. Por más santo que te creas, el santo es Jesucristo y Él es el que te transmite la santidad. Si tú estás en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, ¿sí? Y con la intención incorrecta, créeme, no vas a salir bien librado. Y al final de cuentas es Jesucristo quien tenemos que honrar, y aparte Él es el único que nos saca de ahí. Entonces, dice, la probadita es esta: el infierno no te conviene, hermano, hijo, no te conviene. El infierno no es para ti, no te fuiste hecho para el infierno, pero puedes terminar ahí. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que apartar de ti el pecado que te consume, que te lastima, que te mantiene apartado de Dios. Podemos estar alabando todo el día, podemos estar leyendo la Biblia todo el día, pero si mi corazón no está en la obediencia y dispuesto a creer en lo que escucho cada día y conozco más de Jesucristo, no va a pasar, o sea, como incrédulo me puedo ver completamente. Como incrédulo. No sé si puedas buscar una fotografía en pictures, en fotografías, para jalarla para el programa, que dice Pablo, creo que dice Pablo. Y si no la puedo, le describo. Es un dibujo. Y Pablo está escribiendo a los corintios. Le están como que en medio de la iglesia de Corintio. Y Pablo dice, está en inglés, de todos modos, dice, tienes que apartarte de fornicación. Sí saben que en el libro, la carta a los Corintios, hay una persona que se encuentra en ese pecado y está fornicando con la esposa del papá. ¿Sí? Entonces, o sea, a ese grado estaba el pecado en la iglesia. Y dice, si Pablo estuviera diciendo esto en estos tiempos, no juzgues, Pablo, no hagas esto, Pablo, que tú eres racista, tú eres aquello, tú demás, o sea, está bien, Kika, no te preocupes. Y lo que dice la Biblia hoy va en contra de lo que la sociedad nos está mostrando cada día, sí, pero nosotros, y más adelante vamos a ver que cuando Dios nos dice que renovemos nuestro entendimiento, es porque lo que ahora hemos aprendido tiene que ser cubierto por lo que Jesús quiere que sepamos y vivamos como cristianos cada día. ¿Sí? Tiene que ser Él el que le dé la dirección a nuestra vida. Y aquí, por ejemplo, en esta porción que acabamos de leer,
Si lo, me pones mejor, es esta. Si los corintios, los de Corinto recibieran la primera carta de Pablo ahora, sí o está bien. Él dice que no podemos tener intimidad con nuestra madrastra nunca más. Dice, no es mi apóstol, ¿sí? ¿Qué? Es un racista. Amor es amor, ¿eh? Dice, no juzguemos. Igualdad, ¿cómo se dice la palabra? Equidad de género. Esto es lo que sale ahora hasta en las iglesias. Hay iglesias importantísimas, grandísimas, bueno, importantísimas para el mundo, para Jesús de plano. No creo que sean más que sinagogas de Satanás, como lo menciona en Apocalipsis en estos tiempos, que están, que ya no quieren manifestar su postura delante del pecado, de cualquiera que diga esto. ¿Por qué? Porque perdería, diría el pastor Chuck, si yo me pongo de un lado del calvinismo o de arminianismo, se va a la mitad de la iglesia. Y ellos no quieren perder a nadie. Porque por eso mismo, no, pues aquí ustedes vengan. Claro, la iglesia está abierta para todo el mundo con el pecado que venga. ¿Por qué? Porque de otra manera no van a conocer qué es la palabra de Dios ni qué dice Dios acerca de eso. Pero de eso a que no te hable yo de que es pecado lo que estás haciendo, yo estaría pecando contra Dios y yo tengo esa responsabilidad de cargo, tu sangre sobre mí. Yo necesito decirte que estás pecando, si estás pecando. Y ustedes me necesitan decir a mí, si también yo mismo estoy haciéndolo. Ya quítala, ¿no? Lo estoy publicitando por internet estas cosas. Pero dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice esto, síganme aquí, por favor. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. Vivimos en esto, pero se supone, dice, que lo que sigue ya está siendo hecho en mi vida. Pues las armas de nuestra milicia, de esa militancia que tenemos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si nosotros nos ponemos a pelear en nuestra carne, en nuestro entendimiento, con la gente acerca de Dios y lo que queremos que hagan, pues podemos estar golpeando, si quieres, pero no vamos a destruir o a tumbar preconcepciones o ideas cerradas de la gente. Sin embargo, si tomamos la dirección de Dios y todo lo que Él nos ha dado en Cristo, entonces esas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas, porque las fortalezas son las siguientes: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esas son las fortalezas, ¿sí? Los argumentos y toda altivez que se manifiesta en contra de Dios. Y la única forma de derribar eso en la gente no es a golpes, como aquellos que dicen que aquellos matones que se convertían al Señor y traían su pistola y iban a amenazar a la gente que si no creían en Jesucristo los iban a matar. Y dices, pues no es así, ¿no? Porque así muchos van a decir, sí creo en Jesucristo, pero mi corazón está apartado de la verdad. Y es a través de lo que Dios ha hecho en nosotros, misericordia y gracia, que nosotros vamos a poder compartir el Evangelio con los demás también, y de tumbar esos argumentos y esa altivez, porque nosotros mismos entendemos cuál es nuestra condición y no queremos ser piedra de tropiezo para ellos tampoco. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Y cuándo va a ser perfecta? El que comenzó la buena obra en nosotros la continuará hasta el día de Jesucristo. Y en ese día de Jesucristo, por fin, la condición va a cambiar. Entonces sí vamos a llegar a ser como Él es y le vamos a poder ver como cara a cara, porque seremos como Él. Pero no vamos a ser dioses, obviamente. Pero la condición que no podamos morir, no podamos terminar destruidos, sino que ya llegamos a la meta, por fin. Sí, pero recuerda, caminar espiritualmente es la base para que esto suceda. De otra manera, no podemos hacerlo. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y es que muchas veces nos podemos a debatir incluso con la gente, queriéndolos convencer de algo que ni siquiera nosotros conocemos. Queremos convencer con lo que nosotros escuchamos, pero no con lo que nosotros leímos, con lo que nosotros recibimos. Y a veces terminamos siendo el tropezadero que dijo Simeón que iba a ser Jesús para mucha gente. Sí, pero el tropezadero incorrecto. Sí, porque nosotros no tenemos que ser de tropiezo, nosotros tenemos que buscar entre hermanos edificarnos y ser el vínculo que atrae a los demás a conocer al Señor. ¿Que Él tiene sus formas de hacerlo sin nosotros? Sí. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Recuerden esto, dice Jesús, si algo te está haciendo caer, si algo está haciendo caer, ocasión de caer, no es solamente a ti, es a los demás. Si algo es ocasión de caer en ti, córtalo, porque es el otro y eres tú. Son los dos. Necesitamos quitarlo de nosotros. Y dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestra vida, nuestro ser, no lo utilicemos para el mal, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia para el servicio de los demás. Amándoles, estando, mostrarles el amor de Cristo, porque a eso nos ha llamado el Señor. De eso se refiere el pasaje. Dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué razón? Recordamos Gálatas cuando lo vimos. Hay una batalla permanente en nosotros, en cada uno de nosotros como creyentes. Y es la carne contra el espíritu, sin límite de tiempo y a caídas muchas. Pero el espíritu nunca pierde, nosotros somos los que perdemos, así queramos vencerlo, nosotros somos los que perdemos siempre. Si damos cabida al espíritu, entonces vamos a ganar a pesar de que no logremos lo que en la carne queríamos hacer. ¿Qué quiero yo y qué quiere Dios para mi vida? Es la batalla perpetua, la batalla que va a estar en mí hasta el día en que ya no haya más pecado, porque voy a estar en la presencia del Señor. La batalla perpetua, dice, pero, y esta es la clave, pero los que son de Cristo, si eres de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la intención para todos los cristianos, que ya lo hubiéramos hecho, eso, que hubiéramos sacrificado la carne ya en Cristo desde el día en que Él me llamó, pero nunca es tarde para hacerlo. ¿Cómo sé que estoy en la carne? ¿Cómo sé que estoy en la carne? Porque muchos identifican la carne nada más los del pastor o como el lugar de aquí de la esquina. Pero ¿cómo sé que estoy en la carne? ¿Perdón? Si no hay fruto del Espíritu, y esta es una forma bíblica de contestar, algo más evidente, que sea más práctico para todo eso, es muy práctico, lo entendemos y yo espero que todos lo entiendan, pero algo así como para los niños que estén aquí presentes, o los bebés que estén presentes, más bien. Si no hay diferencia entre yo cristiano con aquel que nunca se ha parado en una iglesia,
O es más, tal vez hasta me vea peor. Hay muchos, ojo, es con toda la intención, muchos cristianos que viven sin Cristo. No se puede hacer eso. Es imposible. No puedes ser cristiano sin Cristo. No puedes vivir como cristiano sin Cristo. No puedes. El único que revela la forma de vivir para Él es Dios mismo. Tiene que estar Cristo en tu vida, en mi vida, para poder vivir como Cristo quiere. Si no vivo como Cristo quiere que yo viva, lo más seguro es que sí estoy viviendo como cristiano sin Cristo. Y ese es un problema mayor. Pero no que no tenga solución. Ponte en las manos de Jesucristo el día de hoy. Entrégate a Jesucristo, entrégate a Él. Él te va a hacer descansar, pero primero necesitamos arrepentirnos y recibir ese perdón que Él quiere darnos. Y entonces entender que Él, cuando murió en la cruz, pagó por todos esos pecados que yo cometí, y los que faltan, dirían muchos, pero no con la intención de hacerlos, sino con la intención de no cometerlos, vivir de esa manera. Pero sí, de otra manera, si no hay diferencia en mi vida del no creyente conmigo, algo está mal. Tal vez otra vez estoy viviendo como cristiano sin Cristo, que es imposible. Más bien estoy viviendo como incrédulo creyendo que soy creyente. ¿Sí? Entonces, necesitamos, y esto es también, por si tenemos a alguien conocido que está en esa condición, no se trata de juzgar y mandar al infierno a la gente, se trata de en amor pedirle a Dios dirección para poderle hablar a esas personas y decirle, aquí está la palabra, aquí dice la palabra. Dice en primera de Juan, no lo tengo ahí, esos versículos, bueno. En primera de Juan capítulo 3, los que practican el pecado son del diablo. Ese es su padre, el diablo, porque los hijos de Dios no pecan. Intencionalmente practicando el pecado, ejercitándose en ese pecado, o sea, no lo hacen. Los hijos de Dios no lo hacen. Hay quienes se mantienen diciendo, no, es que sí soy hijo de Dios. Y bueno, yo preferiría ver la realidad a tiempo que de todos modos verla cuando ya no pudiera hacer nada en mi vida. Y nosotros necesitamos ser ese vínculo, sobre todo por aquellos que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Y cómo les hablo? Bueno, eso le dijo, el Espíritu a Pablo que él le daría de qué hablar cuando fuera el momento en el juicio que estuviera. Cuando a Pablo lo detienen y le piden explicación por qué dice lo que dice, predica lo que predica, por qué enseña lo que enseña, y el Espíritu le abre la boca y sale Jesucristo de su boca. Porque solamente de Él se trata, de Él. Entonces, ¿cómo es que vivimos cada día? ¿Cómo vivimos para Jesucristo? Dice en el 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, hoy sí traje muchos versículos, ¿sí? Porque quería que este tema quedara, que lo viéramos, qué tanta importancia tiene para Dios, que lo tengamos muy presente, porque es básico vivir como hijos de Dios, buscando honrar a nuestro Señor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida, los que lo aman. La corona de justicia. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en la última parte, volviendo nuevamente al Evangelio de Marcos, capítulo 9, los últimos versículos, dice esto: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz
los unos con los otros. Platicábamos la semana pasada que la sal es el conservador por excelencia, y de esa manera es como Dios nos dice: somos la sal del mundo. ¿En base a qué? A su palabra. Somos los que debemos perseverar en la palabra y preservar la palabra de verdad tal cual nos fue confiada, y permanecer en esa verdad. ¿Sí? Permanecer en esa verdad. ¿Por qué? Son estos 3 puntos. Tenemos que entender el propósito de Dios al buscar salvarnos, y entender que Jesucristo murió por todos para que se salven todos aquellos que crean en Él. Y el propósito de Dios no es que nosotros mismos seamos de tropiezo entre los hermanos o entre los que Dios está llamando a creer en Él, sino que seamos aquellos que faciliten el acceso a la información, a la verdad, y que Dios se revele a través de su Espíritu Santo a cada uno de ellos, ¿sí? Que busquemos caminar de la manera correcta, honrando a Dios, pero también representándolo dignamente, para que ese testimonio sea atractivo en cuanto a decir: ellos son diferentes, es cierto, son diferentes. ¿Por qué? Porque ellos no buscan lo suyo, ellos no ven por ellos mismos, ellos ven por los demás y quieren servir a los demás. ¿Quién quiere ser el mayor? ¿Quién quisiera de aquí ser el mayor? Yo sí quisiera ser el mayor, la verdad, en muchas cosas. Pero Jesús nos confronta con esa parte. Nos dice: ok, a lavar pies, mi niño, a lavar pies. ¿Quieres ser el mayor? Ve quitándole los zapatos a los demás, ve trayéndote tu toallita y empieza a lavar los pies. ¿Sí? A lavar pies. Y dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, para que esa verdad pueda ser preservada en nosotros, esto tiene que pasar. Sí, se escucha curioso, pero Pablo lo dijo, dice: desecha las fábulas profanas, aquello que quiera complementar la obra de Jesucristo, que quiera adornar la obra de Jesucristo, pero no venga en la Biblia, quítalo, no te sirve, no es verdad, y nada más ensucia la verdad. Confunde a los creyentes. Desecha las fábulas profanas, así se escuchan muy bonitas, y es que hay una corredentora. No hay corredentora, solamente es Jesucristo, no hay nadie más. Y es que los ángeles que ahora aparecen y los ministran y podemos orarles y rezar. No es cierto. Se escucha bonito, pero no es cierto. Los ángeles están y son y existen, pero no como los han querido mostrar quitándole lugar a Dios, a Jesucristo y a su Espíritu Santo. Cuando Él son 3 en uno, ellos son los que hacen toda la obra. Y en nosotros, desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿sí? Ni de viejas, ejercítate en la piedad. Mantente adorando, amando, buscando a Dios, conociéndolo, viviendo para Él, ¿sí? Sin Cristo es muy pesado, con Cristo su yugo es fácil y ligera su carga. Sin Cristo es muy pecado, es muy pesado ser cristiano sin Cristo, muy pesado. Es fingir todo el tiempo, ¿sí? Es fingir ser quien no eres. Y si te muestras tal cual eres, entonces Cristo se va a revelar delante de ti, te va a decir: eso es lo que eres realmente, y yo estoy aquí para quitarte esa carga y pagar por tus pecados. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice Pablo aquí: así nos tenemos que ver con esa palabra en nosotros, con su palabra en nosotros. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, obviamente, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez, no me paro a la mitad de la carrera, voy hacia adelante, no me pongo a poner de tropiezo a los que van corriendo para que no me ganen, para que, o burlarme de ellos por cómo van corriendo, sino si los puedo ayudar, los llevo, si no, sigo adelante, sigue adelante. Si puedes acercar a alguien a que reciba un poco de aire, porque pero vamos adelante. Es
de ir adelante buscando llegar a Jesucristo, porque a ese es el lugar en el que Él nos quiere. Y les decía hace rato, y si recordamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Alguna vez enseñando esta parte les mencionaba cómo es esto, hace ratito se los dije, hemos aprendido tantas cosas que van en contra de lo que es Dios y quién es Dios, que lo que quiere decir aquí es, si sabes todo eso, si sabes que todos esos nuevos descubrimientos y esas nuevas tecnologías y todo lo que ahora quiere explicar a Dios de una manera muy, o sea, primero pues, fue algo creado para que manipular o darle explicación a lo que existía en la vida, pero no, realmente, dice, la renovación de vuestro entendimiento es esta, vuelve, haz receta a tu cabeza, a tu entendimiento y enfócate en lo que Dios ha dicho, que es la vida y cómo vivir esa vida. ¿Sí? Para que puedas vivir lo que ahora conoces, en el nombre de Jesucristo, tienes que conocer a Jesucristo. Tienes que conocer lo que Él dice de cada tema en tu vida, de quién eres tú como hombre, quién eres tú como mujer, quién eres tú como padre, como madre, como hijo, como hermano, quién eres tú en Él, para que puedas vivir por más adelantos y descubrimientos y más psicología y lo que sea. Tienes que conocer a Dios para que puedas vivir esta vida plenamente, honrando a tu Señor, honrando a nuestro Señor, ¿sí? Y 3 ejemplos bíblicos de gente que... Todo esto implica un carácter específico y es un carácter que Dios te puede dar a través de su Espíritu Santo porque te da el dominio propio a través de ese Espíritu Santo. Solamente que esté ese Espíritu Santo en nosotros, que seamos cristianos reales, que Jesucristo nos haya salvado, podemos hacerlo, ¿sí? Fue un ejemplo Abraham, otro ejemplo José y otro ejemplo Urías. ¿Quién sabe quién es Abraham? Todos prácticamente. ¿Quién sabe quién fue José? ¿Sí? ¿Todos? ¿Y Urías? Casi todos, ¿verdad? Digo, algunos. Ok. Abraham, ve realizada la promesa de su niño, de su hijo. Ya lo tiene 7, 8 años ese hijo que se llama ¿cómo? Isaac. Y de repente Dios le dice, entrégame a tu hijo. Y si bien Abraham no correspondió nada, le dice, como que ¿a cuál hijo? A tu único hijo, a Isaac, al que tú amas. Muy claro, muy directo y no hay forma de que te equivoques. ¿Qué hace Abraham? Obedece. ¿Y qué hace Dios? Libra a Isaac del cuchillo a través de su ángel. Pero él obedeció por esa fe. Aquel que me prometió, yo sé que también puede quitar. Ahí está. Hago lo que él me dice. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que por la fe, Abraham le fue contado por justicia. Pero él creyó en Dios e hizo todo lo que le mandó, todo lo que quiso. Imagínate qué sentirías tú que te pidiera esto Dios. Dominio propio, no es que Dios es un Dios de amor y sí, y te lo está pidiendo con todo tu amor. Ve y muestra quién eres tú en Él. Pero ¿cómo me puede estar pidiendo esto Dios? Dios se lo pidió. Dios se lo pidió. No sé, no recuerdo si se los mencioné a ustedes. Decimos y cantamos, ¿no? El que fue, el que es y el que vendrá. Tenemos un Dios que siempre ha sido, que es el mismo, no cambia. Tengo mucho tiempo que no les digo esto, ¿no? Pero ese Dios que fue hace 4,500 años aproximadamente, en los tiempos de Noé, dice, no voy a estar batallando con los hombres todo el tiempo. Yo voy a arrasar la tierra, los voy a limpiar.
¿Qué hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Dejó cuántas personas? 8 personas vivas en el arca. Se cree, y les repito, siempre que les toque el tema les voy a decir la referencia porque es lo que impacta todavía más. Se cree que la población era prácticamente la que se encuentra en este momento en el mundo, 7,000, 8,000 millones de personas. El diluvio fue universal, el arrasar con todos y acabar con toda la vida fue prácticamente total. Y lo hizo el que fue, el que es y el que ha de venir. Hay quienes quieren hacer una disociación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era otro, porque habla mucho de juicio y demás. Créeme, el Antiguo Testamento está porque hay un juicio, ¿sí? Y la ira de Dios viene sobre aquellos que desobedezcan. Por eso Dios envió a Jesucristo para salvarnos. Si no, ¿de qué nos salva? Es un salvador. Él es el salvavidas para todos los que crean en Él y que entiendan que sí se va a cumplir ese juicio sobre la tierra por la necedad del hombre. Dios es el mismo que fue, el que es y el que ha de venir. La imagen de Jesucristo en Apocalipsis viniendo con poder y de que de su boca sale como una espada de fuego es impresionante y viene a juzgar. Es Él mismo, pero con todo y eso siempre la misericordia está primero, la gracia está porque Jesucristo ya llegó y ahí está. Y dice, pues para que nadie se pierda, sino para que todos vengan al arrepentimiento. Puro amor manifiesto en Dios. De otra manera, hace lo que con Noé y vámonos, parejito, porque es el mismo, pero ha tenido de nosotros misericordia. Siguiente ejemplo es José, que habiendo sido entregado por sus hermanos como esclavo, termina en Egipto, en casa de Potifar, un hombre de posición y la mujer tentándolo a él para sexualmente, y él no dijo, ¿cómo le puedo hacer esto a mi jefe? ¿Cómo le puedo hacer esto a Potifar? ¿Cómo le puedo hacer esto a esta mujer? Él dijo, ¿cómo le puedo hacer esto a mi Señor, a mi Dios? ¿Cómo le puedo hacer esto a mi Dios? No, es por amor a Dios. Y esa fe y ese amor se manifiesta en que Dios le exaltó hasta ser el segundo del reino después de Faraón, ¿sí? Ese es Dios, pero honrando a alguien que manifiesta la fe en su Señor. Y Urías era el esposo de aquella mujer con la que se quedó David, ¿sí? Con la que tuvo un niño que murió debido al pecado. Aquel que, según el pasaje que está en 2 de Samuel 11, versículo 11 al 13, David ya no hallaba cómo hacerle para que estuviera con su esposa y ya achacarle a él el niño. Entonces lo lleva con él y lo lleva a su casa y le da de comer y de beber y lo convence de que vaya con su mujer y no, él no va con su mujer porque él está de guardia. Él es muy celoso, lo que le llamó Dios a hacer como hombre, y él está al pie del cañón en lo que tiene que estar y no se puede. Tanto así que de esa manera murió cuando lo envían por delante en la guerra y muere. Y David, que es conforme al corazón de Dios, esa es una de sus manchas tremendas en su vida, ¿sí? Pero él mantuvo la fe en Dios y así lo vio. Entonces, nosotros lo que queremos ver al final, perdón por el retraso, pero nosotros lo que queremos ver al final, escuchar, es lo que viene en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Con todo esto, pensando en los versículos que vimos, ¿no? Pensar en no ser tropiezo, al contrario, ser aquellos que proclaman las buenas nuevas, la verdad del Evangelio, proclaman a Jesucristo y escuchar esto: no temas en nada lo que vas a padecer, dice Jesús. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona, ¿de qué? De la vida. ¿Quién habla aquí, les dije? Jesús. Está hablando aquí, Cristo Jesús. Y dice también en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos su palabra, tenemos a Jesucristo, tenemos a nuestro Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahí queremos estar. Para esto nos llamó el Señor. Y por eso, Jesús, hazte este énfasis en esta porción de la Escritura. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu mano, tu pie te son ocasión de caer, quítatelo. Diría Pablo de otra manera, no se trata de circuncidarnos físicamente, se trata de circuncidar el corazón. Porque de ahí viene la maldad. Quita eso. Deja que Jesucristo entre y limpie y Él manifieste quién es en tu vida. Tu Señor, tu Salvador, tu Rey, tu Dios. Amén. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a orar para terminar en alabanza. Y Señor,